Hola a todos, con este vídeo pretendo iniciar una serie y que, bueno, no se trata de conocer la Biblia a fondo porque yo, en fin, no tengo conocimientos para impartir un curso bíblico ni nada por el estilo. Solo, pues en estos últimos años he estado intentando adquirir conocimientos sobre la Biblia y quería compartirlos, ¿no? Sobre todo por la necesidad que tenemos en general los católicos de conocer las Sagradas Escrituras. Al contrario que los protestantes, que la manejan mucho, lo que pasa es que ellos lo hacen desde sus presuposiciones, como por ejemplo el famoso principio de sola escritura, y creo que el punto de vista católico naturalmente es mucho más racional y más históricamente cierto. Y para empezar, por algún sitio, he escogido la cuestión del canon, es decir, qué libros, qué escritos forman parte de la Biblia y nosotros los consideramos sagradas escrituras. Vamos a ver también por qué los protestantes tienen 66 libros y nosotros en cambio tenemos 73, o por qué estos y no otros de la misma antigüedad o de la misma, digamos, fiabilidad. Antes de nada deberíamos precisar varios conceptos que espero que te ayuden. Lo primero, la expresión palabra de Dios. Para los cristianos la palabra de Dios es Cristo, ¿eh? La suprema revelación, ¿no? Cuando hablamos de revelación, pues es el propio Cristo, que es la revelación de Dios a los hombres, el Dios encarnado. Y esa revelación suprema que es Cristo, y realizó una serie de milagros, de obras, de hechos y de palabras que fueron recogidas por la tradición, lo que llamamos tradición apostólica, es decir, todo lo recibido por los apóstoles de Cristo que ellos a su vez transmitieron. Y de esa tradición es de donde surge la Biblia, es decir, de esa tradición es de donde surge los relatos evangélicos, los hechos de los apóstoles, etcétera, 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 todo el Nuevo Testamento. Y el mismo Cristo instituyó una iglesia cuyo magisterio es el que nos ha dicho qué escritos forman parte de la Biblia. Porque además las enseñanzas de Cristo nos remiten al Antiguo Testamento y también nos arrojan luz y arrojaron luz a la Iglesia acerca de la determinación de los escritos que forman parte del Antiguo Testamento para la Iglesia Católica. Los protestantes tienden a llamar palabra de Dios a la Biblia. No, la palabra de Dios no se agota en la Biblia. Es la tradición de la que surge la Biblia y además es el magisterio de la Iglesia instituida por Jesucristo y a la que el mismo Cristo prometió asistir hasta el final de los tiempos. Por tanto, nosotros tenemos que evitar referirnos a la palabra de Dios solamente a la Escritura, eso lo hacen los protestantes. Nosotros a la Biblia la llamamos las Sagradas Escrituras, refiriéndonos a esa parte de la revelación que es Cristo, que se concretó en una serie de escritos que la Iglesia señaló como canónicos, es decir, como Sagradas Escrituras, y consideradas revelación universal válida para todo tiempo y lugar. A veces se llama a las Sagradas Escrituras los escritos inspirados, pero yo haría una matización, es decir, no me cabe duda, por ejemplo, que las moradas de Santa Teresa son escritos inspirados por el Espíritu Santo en mayor o menor medida. Lo que pasa es que esa inspiración proviene de su conformidad con el magisterio y las Sagradas Escrituras. Es decir, todo escrito inspirado por el Espíritu Santo, porque no cabe duda de los escritos de los santos, ha intervenido el Espíritu Santo, pero no son revelación universal, válida para todo tiempo y lugar, y además, pues tienen que estar en conformidad con las Sagradas Escrituras y con la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué le llamamos el canon de la Biblia? Porque canon es una palabra que significa medida, regla, también norma, es decir, son los escritos que forman parte de la Biblia, es decir, de las Sagradas Escrituras, es decir, inspirados por Dios y considerados como revelación
universal, válida para todo tiempo y lugar. Es decir, esta lista de escritos que conforman nuestra Biblia católica está establecida en virtud de un canon, es decir, de una norma dictada por la Iglesia. Bueno, y ese acto de autoridad partió siempre de una práctica que se venía siguiendo. Lo que pasa es que la primera vez que se estableció en un concilio de la Iglesia Católica fue en el Sínodo de Hipona del año 393, Hipona, la ciudad de San Agustín. Se confirmó luego en el concilio de Cartago del año 397, etc., ¿no? También lo estableció el concilio de Florencia de mediados del siglo XV y luego fue elevado a dogma de fe en el Concilio de Trento. Pero claro, los dogmas, como pasa por ejemplo con la Inmaculada Concepción, es una creencia de siempre de toda la Iglesia, aunque se formuló en 1859. Quiero decir, se elevó a dogma, igual que aquí el canon. Los primeros cristianos leían, igual que los apóstoles, leían la Biblia Septuaginta, que incluía los llamados deuterocanónicos. Y siempre se habían utilizado en la predicación, la enseñanza y la liturgia los libros deuterocanónicos. Lo que pasa es que los protestantes te dirán, no, fue el Concilio de Trento en el siglo XVI, en oposición a Lutero, el que determinó los libros de la Biblia católica. No, no es cierto. Bueno, pues vamos a distinguir cómo hemos llegado a esto en el Antiguo Testamento. Ya sabes que testamento es una palabra que significa aquí alianza, en la antigua alianza, y en el Nuevo Testamento, es decir, la nueva alianza instituida por Jesucristo. Pues hasta aquí esta serie de conceptos previos, esta introducción. Abordaremos próximamente el Antiguo Testamento. Vive la Biblia. Hola a todos.